¿no? En donde está en el escritorio y el trabajo físico no es tan fuerte. Entonces, muy importante, tienes esa prestación. Tienes la prestación de seguro de enfermedad. Esta es la que conocemos todos cuando decimos, oh, yo sí tengo seguro social, yo tengo seguro médico. Bueno, este es el seguro de enfermedad en donde te puedes ir a atender a la clínica que te corresponde. Tenemos un seguro de vida e invalidez que tiene que ver con, que está directamente enlazado con tus riesgos de trabajo. Yo conozco por ahí dos casos que por algún accidente que tuvieron en el trabajo o por algún accidente que tuvieron se invalidaron. Evidentemente son dictámenes médicos que da también el Seguro Social y están recibiendo una pensión en este sentido, ¿no? Por una pensión vitalicia por invalidez. Está el seguro de cesantía y vejez, que es el que corresponde precisamente para el retiro. ¿No? Y está la guardería. Aquellas personas que tienen hijos pequeños, ¿no? Pueden utilizar la guardería. Las que yo conozco aquí en la ciudad de Puebla y bueno, en Puebla como tal, en la ciudad y área conurbada, pues a mí se me hacen de buena calidad, con buenas instalaciones. Estas son las prestaciones que tienes por ley, ya que estás trabajando en una empresa y evidentemente estás dado de alta en el seguro social y estás cotizando, etcétera, etcétera. Tu empresa probablemente te dé una de estas cuatro prestaciones, las cuatro o tal vez ninguna, no lo sé. Eso tienes que preguntarlo en el área de recursos humanos. Lo primero que muchas empresas dan puede ser el seguro de gasto médico colectivo, ¿no? Que cubre accidentes, que cubre enfermedades, incluso algunas enfermedades catastróficas y que en algunos casos también cubre maternidad hasta cierto nivel. Es decir, la suma asegurada más grande que yo conozco es de 7 millones de pesos, ¿no? Entonces si tú tienes un padecimiento, hasta 7 millones de pesos es donde puedes ocupar este seguro de gasto médico colectivo. También hay algunas empresas que dan seguro de vida, seguros de vida colectivos. La verdad es que a las empresas les sale mucho más económico comprar en volumen y dar esta prestación a sus colaboradores. Alguna es prestación donde el 100% lo paga la empresa, algunas son 50-50 y algunos lo paga completamente vía nómina el colaborador. También hay empresas que dan fondo de ahorro. El fondo de ahorro más común que yo conozco es que la empresa aporta un peso y el colaborador o trabajador un peso. Y el cuarto están los planes de jubilación, que dicho sea de paso, pues estos de alguna u otra manera ya están ya están ¿cómo se llama? En peligro de extinción. Antes yo me acuerdo Volkswagen, yo trabajé ahí, tenía sus planes de jubilación, Telmex, Pemex, muchas de estas empresas, Volkswagen creo que ya no lo tiene, pero muchas empresas que conocemos grandes han ajustado, han reformado estos planes de jubilación, evidentemente mucho más bajo que hace muchos años, y algunos de plano lo han eliminado. Y me suena sensato porque, bueno, las empresas tomaron la decisión así porque está muy fuerte financieramente hablando pagarle a la gente cuando la gente va a vivir más años hacia el futuro. Entonces, esas son las prestaciones que pudiera darte tu empresa, no lo sé, tendrías que preguntar a tu área de recursos humanos y bueno, seguramente tú ya sabes qué prestaciones tienes en ese sentido. Y por otro lado están tus pertenencias, lo que tú deberías, creo yo, no debería ser una opción, debería ser un must. Deberías tener también de manera individual que tú puedas adquirir tu propio seguro de gasto médico mayor, tu propio seguro de vida e invalidez, invalidez total y permanente. Puedes tener tu propio fondo de ahorro y de lo que vamos a hablar en este día es también puedes tener tu propio plan personal de retiro que complemente y mejore la pensión que vas a tener, ya sea si eres ley 93, ley 73, perdón, o ley 97. Y fíjense que es muy importante porque preguntarás, oye, ¿y yo qué ley soy? ¿Dónde puedo investigar qué ley soy? Hay dos datos importantes. Uno es un número y otro es un documento. El primero es tu número de seguro social, tu número de seguro social, y el segundo es un documento que es la constancia de semanas cotizadas. Miren, del número de seguro social, los primeros 6 dígitos son los que vamos a analizar el día de hoy. El dígito uno y 2, el primer y segundo dígito, aquí en este caso el 03, es la plaza de inscripción donde te inscribiste al Seguro Social. Es en esa plaza donde tú vas a poder hacer todos los trámites, entre otras cosas, de pensión, ¿no? Cuando ya llegues a esas edades. El dígito tercero y cuarto es el año cuando te inscribiste al Seguro Social. Entonces, todas aquellas personas que tienen el número de 97 para abajo, ¿vale? Son posiblemente ley 73. Todas las personas que tienen el número de 97 para arriba, o sea, 98, 99, 2000, 2010, etcétera, etcétera, son ley 97. ¿Por qué digo de 97 para abajo y de 97 para arriba? Porque, bueno, las personas que se registraron antes de julio de 1997 pudieran ser ley 73. Las personas que se registraron al IMSS después de julio
de 1900, o sea, en agosto y para adelante de 1997, son ley 97. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que se inscribieron en mayo del 1997 y entonces son ley 73 y hay personas que se inscribieron en agosto del 97 y son ley 97. Y el documento que les comento de semana, la constancia de semanas cotizadas, es precisamente para verificar, sobre todo en las personas cuyo dígito tercero y cuarto está abajo del 97, 96, 95, etcétera, etcétera, si realmente empezaron a chambear antes del 97, porque tengo casos de personas que, por ejemplo, tienen ahí el número 95, pero cuando en el 95 tenían 15, 16, 17 años, es un ejemplo muy rápido que digo en este momento. Entonces, ¿por qué tienen el dígito 95? Porque en ese momento la preparatoria, la universidad donde estudiaron, les dieron un seguro facultativo. ¿Para qué? Pues para tener seguro social por cualquier accidente o enfermedad. Pero no empezaron a chambear en ese año. Por eso, la constancia de semanas cotizadas, si te vas a la última hoja o la penúltima hoja donde viene tu primer trabajo, tu primer chamba, ahí va a venir en qué año realmente te diste de alta. Entonces, este ejemplo que les digo, esa persona más bien se dio de alta como por ahí de 2010 en el Seguro Social, entonces ley 97. Y los últimos, el dígito quinto y sexto, tiene que ver con tu fecha de nacimiento. Entonces, con este número y con ese documento, ya podemos concretar qué ley eres. Cuéntame, ¿qué ley eres tú? ¿Ley 73 o ley 97? Vamos a continuar. En el sistema de pensiones, ¿no? Ya que dijimos o que dimos el secreto para saber qué ley eres, en el sistema de pensiones existen cuatro pilares importantes. Dos de ellos son obligatorios por ley en México como tal, ¿no? Es el pilar obligatorio de reparto, que precisamente es la pensión del IMSS, ley 73, ¿no? O el décimo transitorio del ISSSTE. Esto de reparto, ¿qué quiere decir? Que las personas que son ley 73, ya dijimos las reglas básicas de cómo saber qué es ley 73, pues había una aportación patronal, el Seguro Social acumulaba la cantidad de esas personas y cuando las personas llegaban a la edad de retiro mínimo, 60 años, repartía según tres datos importantes, que es sus semanas cotizadas, su salario promedio de los últimos 5 años y la edad a la que se querían pensionar, empezaba a repartir la pensión de acuerdo a esas tres características o esos tres datos importantes. Es la ley de reparto. Evidentemente, cuando el gobierno se da cuenta que los mexicanos vamos a vivir más años, pues llega un momento que financieramente hablando no es soportable pagarle a tanta gente tantos años después de que se retiraron de trabajar. Entonces sale en 1997 el pilar obligatorio de las cuentas individuales de contribución, que no es otra cosa más que las AFORES. Es decir, a las personas ley 97, por ley, su estrategia legal, o por decirlo así, su estrategia que tienen para pensionarse es su cuenta individual, su Afore, independientemente en la marca de Afore que estén. Está el tercer pilar, que es el pilar no contributivo, que es las pensiones para adultos mayores a partir de 65 años, esas que están recibiendo las personas de 65 en adelante cada bimestre y que desgraciadamente muchos partidos políticos usan como bandera para atraer votos. Y la verdad es que nadie puede quitar eso porque son acuerdos internacionales. Y el cuarto pilar contributivo, ya lo mencioné hace un momento, es tu pilar voluntario. Lo que tú te formes hablando de pensiones en planes privados o planes personales de retiro, mejor conocidos como los famosos PPR, planes personales de retiro. Entonces, estos son los cuatro pilares eh, que tú y yo tenemos. Tú puedes estar en la ley 73 o en la 97, en ese estás seguro, no, si no cumples 65 años no estás en el no contributivo, ¿no? Y puede ser que estés tomando decisiones para tener un plan personal de retiro o no. Yo te diría que este cuarto pilar, que es voluntario, que es para ti, sí lo hagas porque eso es muy, muy importante. Y nada más como repaso, bueno, cómo se divide la ley 73 y ley 97, ya lo dijimos, el régimen de ley 73, todas las personas que se registraron y empezaron a chambear, y eso se puede ver en la constancia de semanas cotizadas, antes del 1 de julio de 1997. Ley 97, todas las personas que se registraron y empezaron a chambear, también se puede ver en esa constancia de semanas cotizadas, posterior o después del 1 de julio de 1997. Repito, es muy claro, o es muy importante, perdón, que tengas claridad acerca de qué ley eres. Ahora vamos a hablar y vamos a empezar a platicar de cuáles son las reglas del juego para todas aquellas personas que somos ley 70. Digo somos porque yo soy ley 73.
Hay cuatro reglas básicas. La pensión puede ser a partir de 60 años. De repente hay gente, me ha tocado clientes que me dicen, es que me dijeron, así, me dijeron que yo podía pensionarme a partir de los 55 años. No hay manera de pensionarte a partir de los 55 años. Por ley es de 60 hacia arriba. Entonces, muy importante. El primer requisito, 60 años en adelante. Segundo requisito, la ley 73, tener mínimo 500 semanas cotizadas. Es decir, si yo divido 500 semanas entre 52 semanas que tiene el año, haber trabajado por lo menos 9 años y medio. Una persona que trabajó 9 años y medio, puede haber sido intermitente, pero en acumulado 9 años y medio, ya tiene 500 semanas. Tercer requisito, estar dado de baja. Es decir, no es que tú sigas chambeando y recibir tu pensión, tú tienes que pedir baja a tu patrón, a la empresa donde estás, o porque te liquidaron o porque fue una baja voluntaria. Eso es muy, muy importante. Y tercero, tienes que estar en conservación de derechos. Es decir, tienes que estar, o sea, tienes que poder legalmente ejercer tu pensión. Puede ser que ya cumpliste 60 años, ¿no? Y puede ser que tengas por ahí las 500 semanas, ¿no? Y evidentemente ya está dado de baja, pero puede que no tienes conservación de derechos. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que tengas 500 semanas. La conservación de derechos nos dice la ley que es el 25% de las semanas que tengas cotizadas. Entonces, el 25% de 500 semanas son 125 semanas. Entre 52 son como 2 años y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que la liquidaron, que fue una renuncia voluntaria por abrir su negocio y que esto fue, no sé, vamos a suponer en 2020, ¿no? Y hoy quiere pensionarse y ya tiene 60 años, tiene 500 semanas, pero fue hace 10 años, pues ya perdió sus derechos. ¿Por qué? Pues porque tenía solamente 2 años y medio para conservar derechos. No sé si me expliqué. Es decir, si pasó eso en 2020, todavía tenía hasta 2022 y 6 meses para conservar derechos. A partir de 2 años y 7 meses había perdido derechos. Entonces, oye, ¿y me puedo pensionar? Sí, nada más que para recuperar derechos tienes que estar dado de alta en el IMSS por lo menos 52 semanas, es decir, un año más y cumplir los requisitos anteriores. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para que lo tengan muy en cuenta. Tengo el caso de unas personas, sobre todo un señor, no digo el nombre obviamente, que tenía 652 semanas, ya tiene 63, o sea, no, tenía 63 años, o sea, ya cumplió los dos requisitos, ya estaba dado de baja porque él decidió abrir su propio despacho contable, ¿no? Pero ya no tenía derechos. De repente su hija me la contacta, él pensó que su pensión ya estaba muerta y cuando dijo, no, puedes tener o conservar derechos un año más para conservar esos derechos y fíjense, se va a registrar a salario mínimo para volver a tener los derechos y ya va a ejercer su pensión, que muy probablemente le toque la pensión garantizada, que es el salario mínimo vigente, hoy como de 9,500, 9,600 pesos. Pero oye, esta persona que pensó que ya no iba a recibir nada, eso le va a ayudar porque además le va a dar, evidentemente, seguro social o seguro médico vitalicio. Entonces, estas son las reglas de la pensión, de pensiones de la ley 73. Y aquí les traigo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que vamos a ver de manera muy práctica. Los tres factores importantes para hacer el cálculo de pensión, ley 73, que como dije hace un momento, es una ley, es una pensión de reparto, es tus semanas cotizadas. El mínimo, ya lo dijimos, son 500 semanas, es decir, 9 años, 8 meses. Y el tope es 2,100 semanas, es decir, 40 años, 5 meses. Oye, ¿qué pasa? Yo no conozco una persona así, pero ¿qué pasa si yo tengo 2,300 semanas? O sea, trabajé mucho más. Bueno, para términos de pensión hasta 2,100, las otras 200 semanas pues ya te las pagaron, ¿no? Vía sueldo, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el primer factor, semanas cotizadas. Segundo factor es la edad y en conservación de derechos. Ya dije un ejemplo. La edad y la mínima puede ser de 60 años y el tope, hay personas que se pensionan a los 68 por alguna razón, no lo sé, no vamos a meternos en detalles. Pero ¿qué pasa si tú quieres pensionarte a los 60 años? Bueno, te pensionas, pero con el 75% del derecho. Tendrías que tener 61 años para el 80 y cuando te pensionas de 65 años o más, ya tienes el 100% del derecho. Un tip importante, si tienes 60 años y esperas 6 meses un día, es decir, 60 años cumplidos más 6 meses más un día, ya podrías brincar al 80% que representa los 61 años. Eso es muy, muy, muy importante.
¿va? Y el tercer factor para el cálculo de pensión es el salario promedio de los últimos 5 años, de las últimas 250 semanas. Algunos casos es 5 años exactos. Hoy estamos en 2025 a 2020, pero hay casos en que 2025, pero dejé de trabajar 2 años y luego otra vez 2020, dejé 2 años. Entonces, lo que se hace es una historia hacia atrás para ver hasta dónde acumulaste las 250 semanas. Esto es muy importante. No necesariamente son 250 semanas o 5 años exactos a partir de 2025 a 2020, por decirlo así, ¿no? Entonces puede ser intermitente siempre y cuando sea el promedio de 250 semanas a partir de la pensión hacia atrás. Con estos tres factores se hace el cálculo de pensión. Y aquí les traigo un caso real. Ah, bueno, perdón. El salario mínimo promedio hoy en este 2025 es 278.8. ¿Sale? Y el tope de salario al que puedes acceder para tener pensión es de 2.828.5, es decir, 2.828.5 por 30.4, 85.986, ¿no? Ese es el salario base o integrado máximo. El salario mínimo integrado 278.80 por 30.4, lo multiplico por 30.4 porque hay meses de 31 días, 30 días, el bisiesto, etcétera, etcétera. Ay, perdón, aquí me equivoqué. 278.80 por 30.4, o sea, 8.475 es el salario mínimo mensual, ¿vale? Oye, ¿qué pasa? Hay casos, ¿no? De personas que me dicen, oye, pues yo gané 3.500 pesos diarios, sí, pero en términos de pensión solamente te va a tomar al día de hoy, en este 2025, hasta 2.228.5. El otro ya te lo pagó tu empresa. ¿Va? Esto es muy importante que lo sepas porque hay gente que de repente me llega, oye, José, yo ganaba 3.500, ¿mi pensión va a ser más alta? No. El tope hoy es 2.828. El año que viene, por las sumas y por la inflación, que el UMA, que es el factor de la unidad de medición, y con la inflación que va a aumentar un poco más, tal vez 4 o 5%. ¿Vale? Y les traigo un ejemplo que es real de una persona que nos dio estos datos, ¿no? 60 años de edad, 1.500 semanas cotizadas, o sea, cumple la edad, cumple las semanas por mucho, ¿vale? Su promedio de 1.000 pesos en los últimos 5 años, promedio de mil pesos diarios. Este factor de 70.38 es la receta del chef, esa no te la puedo dar. Nosotros hacemos este tipo de cálculos. Si quieres que lo hagamos, por supuesto, y estás dispuesto a invertir para ver, va a estar maravilloso, ¿no? Y entonces, con este cálculo, su cuantía mensual de pensión sale en 21.114.73. Pero fíjense, como la pensión es calculada a los 60 años, es solamente el 75% de estos 21.000, es decir, 15.836 más un 15% de asignación familiar que da el gobierno si la persona tiene esposo, esposa o concubino o concubina. Y si es soltero, una ayuda asistencial de ese mismo 15%. Entonces, ese 15% de los 15.000 y tantos da 2.375. Entonces, su pensión con todo y ayuda asistencial es 18.211 pesos mensuales, que evidentemente va a ir aumentando con la inflación cada febrero de año y que le van a dar en noviembre el total de la pensión cada noviembre como un aguinaldo. Esto es muy importante. Si fallece la persona, le va a dejar por el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, de la Ley 73, por supuesto, el artículo 13, le va a dejar el 90% a su esposo, esposa, concubino, concubina. Pero este 90% de la pensión mensual. Ahí ya no entra este 15% asistencial o, ¿cómo se llama? O por asignación familiar. Puede que la persona, ley 73, diga, oye, pues está padre, pero ¿puedo mejorarla? Que yo creo que es una pregunta que casi nos hace el 95% de las personas. ¿Y yo puedo mejorarla? Claro que sí. Hay una belleza, hay una bendición, digo yo, en la ley 73, que es la modalidad 40. La modalidad 40 es una herramienta financiera que está en la ley 73, que también está en la ley 97, pero se usa de manera diferente. Pero para la ley 73 es una herramienta financiera en donde el empleado o el colaborador dándose de baja, ese es el requisito, acuérdense, dándose de baja, puede invertir o puede contratar modalidad 40 máximo 5 años. Puede hacerlo un año, dos, tres, hasta 5 años. ¿Vale? Y puede invertir, si tiene un salario de 1.000 pesos diarios, puede invertir de tal manera que tuviera 1.500 o hasta el tope, 2.800 pesos y fracción, ¿no? Entonces aquí está esta gráfica, ¿no? Donde esta persona con un salario de 1.000 puede empezar a hacer modalidad 40 a partir de los 55 años.
Ojo, no es lo mismo decir te puedes pensionar a los 55 años que decir te puedes inscribir a modalidad 40 a los 55 años. Ahí puedes empezar, pero claro, tienes que darte de baja. Y si te das de baja, te quedas sin seguro social. Oye, y mientras hago modalidad 40, ¿puedo tener seguro social? Sí, si te inscribes a la modalidad 33 y pagas anualmente una cuota, ¿no? En lo que estás en modalidad 40 para que tengas seguro social. Pero entonces puedes empezar a los 55 años, invertir en la moneda 40 hasta los 60 años, ¿no? Primero te das de baja, te inscribes a moneda 40, no vas a tener pensión, 5 años, en este caso 55, 60 años, llegas a los 60 años, te das de baja de moneda 40 ya con un mejor sueldo o mejor pensión, perdón, y entonces ya ejerces tus derechos de pensión. ¿Vale? Entonces, y también lo que puedes hacer es esperar a los 60 años, te das de baja, te inscribes a modalidad 40 y puedes hacerlo 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años y evidentemente lo puedes hacer a salario tope. En este ejemplo, la persona realmente ganaba en su salario de los últimos 5 años promedio 1,000 pesos diario, se inscribió a 5 años de los 60 a los 65 años a salario tope que hoy es 2,828.5 y este fue el resultado. ¿No? Aquí tenemos la tabla comparativa. El cálculo que les mostré anteriormente, ¿va? Y aquí la persona a los 65 años, evidentemente de las 1,500 semanas a los 65 años son otras 250 semanas más, factor número uno que les dije, las semanas cotizadas. Su salario promedio ya ahora sí va a ser 2,828, pero ¿por qué José Ángel si tenía 1,000? Ah, bueno, porque invirtió modalidad 40 a tope 5 años, cuando llega a los 65 años, a partir de ahí hacia atrás es el salario promedio de los últimos 5 años, como dio a tope 5 años en modalidad 40 esta cantidad, por eso el promedio es esa misma cantidad, nuestro factor secreto del chef, que lo podemos hacer contigo, y entonces su cuantía de pensión se va de 21,114 a 65,797. Este es un ejemplo real. Pero como va a ser a los 65 años, ya le corresponde el 100%. Más el 15% de asignación familiar si tiene esposo, esposa, concubino, concubina o ayuda asistencial si es soltero o viudo, sale otros 9,869, 75,667 pesos. ¿Va? Si fallece y tiene concubina, concubino, esposo, esposa, le deja el 90% sobre los 65,000 pesos. Ya la asistencial o la asignación familiar no cuenta. Oye, ¿y cuánto invirtió esta persona durante 5 años? Aquí lo tenemos. 111,024, bla, 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 bla. Aquí vienen porque va aumentando por los sumas, evidentemente, estas aportaciones. Él invirtió 690,000 o va a invertir 690,871 pesos, ¿no? Si lo vemos como negocio, voy a sacar mi calculadora que espero que se pueda ver aquí en la pantalla, si no, también saca tu calculadora. Si lo vemos como negocio, es como si esta persona hubiera invertido en un negocio, un restaurante, no, no sé, el negocio que tú quieras. 690,871.49 pesos. Y si va a recibir una pensión, lo va a hacer con todo y la ayuda existencial, de 75,667.04, esta persona, a partir de que se pensiona a sus 65 años, en 9 meses, en nueve meses y días, perdón, va a recuperar los 690,000 pesos. O sea, va a recuperar su inversión con los primeros 9 meses y 15 días, por decirlo así, de su pensión. Hablando de negocio, es un muy buen negocio para la persona que invirtió esos 690,000 pesos. Ahora, no sé si me cacharon, repito, divido estos 690,871 entre la pensión ya con todo y asistencialismo. Recupera la pensión a partir de que se pensione, esa inversión la recupera de manera 40, 9 meses después. Hoy los negocios se recuperan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, nunca a veces, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es que si esta persona viviera hasta los 85 años y 20 años después, voy a multiplicar 75,667 por 20, por 12, perdón, es decir, al año son 908,000 pesos por 20 años. Estamos hablando de un negocio de 18,200,000 pesos en números cerrados. Claro, no estoy tomando en cuenta que va a crecer con la inflación y tampoco estoy tomando en cuenta que en noviembre, perdón, le van a dar su aguinaldo. Lo estoy tomando nada más ceteris paribus, sin inflación, pero para que te des una idea de que si eres ley 93 y traes ciertos recursos, por favor, inviértela en modalidad 40. Oye, José Ángel, y yo tengo un saldo promedio, un sueldo promedio de 1,000 pesos, de 800 pesos de los últimos 5 años, de 1,500 pesos. ¿Tengo a fuerza que invertir a tope 2,800? No, 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 no.
Este cálculo lo hicimos así porque así nos lo pidieron, pero hay gente que me dice, oye, José Ángel, yo traigo 700 pesos diarios, calcúlame si le meto a 1,200 pesos diarios, lo podemos hacer. O a 1,500, hay quien a tope, o calcúlame los dos, cuánto es a tope y cuánto es a 500 pesos menos, no lo sé. Podemos hacer ¿cómo te diré? Esas perspectivas, ¿no? Para que tú puedas tener en este cálculo diferentes escenarios y puedas desde hoy tomar decisiones. Para que las decisiones no te agarren a 2 meses antes de tu pensión. Mejor de una vez, 1 año, 2 años, 5 años. Si tienes 50, pues de una vez, ¿no? Y eres ley 73, pues de una vez porque el tiempo pasa y no vaya a ser que te agarre en curva. Entonces, esta es ley 73. Hay algo que sí debo decir que es muy importante. La pensión efectivamente va a aumentar con respecto a la inflación, con respecto a las sumas. Y aquí te traigo una tabla comparativa de 2016 a 2025. Primero, en esta parte del salario mínimo, el cómo ha crecido año con año. Y de esta parte los UMAS. En 2016 el salario mínimo y los UMAS estaban exactamente igual. Podíamos inferir que el salario mínimo crecía al mismo ritmo que mi pensión, por decirlo así. O sea, que efectivamente el salario también crecía con la inflación, al igual que mi pensión. Entonces, no había problema, ¿no? Porque si el salario crece 5% y mi pensión también, pues mi poder adquisitivo con respecto al tiempo futuro, pues no va a haber tema con respecto a mi pensión. Pero vean a partir de 2017, ya el salario mínimo era de 80,04 y las sumas subieron a duras penas 2,5 pesos. Ya en 2025 el salario mínimo está en 278,80 diario y la UMA 113,14. 113,14 menos 278,8, ya estamos hablando, perdón, aquí lo hice al revés, de 165 pesos. 278,80 menos 113. Ay, perdón, se me fue aquí, 14. Estamos hablando de 166 pesos cerrados, ¿no? Y aquí la gráfica nos los expresa muy bien. La línea naranja es el crecimiento de tu pensión con las UMAS o de las pensiones históricas. Claro, una pensión que pensó a lo mejor en 58,000, 60,000 pesos, hoy está como en 80,000, 10 años después, 8 años después, pero el salario mínimo creció hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Que sí estamos viendo casos de personas que tenían pensiones de 50, 60,000 pesos en esos años y que ahorita sí traen 70, 80,000 pesos, no sé, habrá que hacer los cálculos, pero que esa pensión equivale, en lugar de 70, 80,000 pesos, equivale a 40,000, 50,000 pesos, a lo mismo que traían, pues, ¿no? Entonces, pues eso genera pérdida de poder adquisitivo y eso te puede generar que la emoción de la pensión tan alta no te alcance, sobre todo si fue con modalidad 40, en un futuro no te vaya a alcanzar para el estilo de vida que quieres. Entonces, ¿qué te recomiendo? Busca inversiones externas que te permitan mejorar el poder adquisitivo o equipararlo o incluso tener un poco más. Me dirán, oye, pero José Ángel, ¿pero por qué la inflación? Bueno, es que la inflación que se calcula con las sumas y la inflación que todos conocemos está calculada con la canasta básica. Pero si tú tienes un celular, sobre todo si es iPhone, o tienes una computadora, o te vas de vacaciones, o tienes un coche de arriba de 300,000 pesos, no es canasta básica, ¿no? Si tienes una casa de más de 3 recámaras, no es canasta básica. Entonces, sí, claro, la canasta básica o la inflación crece con la canasta básica, pero la mayoría de los seres humanos en México, muchos no consumimos canasta básica, consumimos arriba de la canasta básica, ¿no? Entonces, este es un punto importante que debes tomar en cuenta si eres ley 73 a la hora de tus cálculos de pensión, ¿no? Podemos hacer tu cálculo de pensión ley 73 y va a estar padrísimo, te va a dar un panorama impresionante de lo que puedes hacer para mejorarla y de lo que puedes hacer en términos de inflación para también que tu poder adquisitivo no se pierda. Vamos ahora con ley 97. Ley 97. Ya lo dije, por ahí de 1997, bueno, un poquito antes, obviamente, yo creo que desde el 95 el gobierno se empezó a dar cuenta que los mexicanos vivíamos más. Ustedes se acordarán, una persona por ahí de los 70, 80 ya tenía 65 años y ya se veía de 65 años. No quiero decir la palabra, pero ya se veía, pues ya acabado, acabada, ¿no? Hoy una persona de 65 años, pues sigue chambeando, hay gente que hace maratones y está activa, salvo que no se haya cuidado bien, ¿no? Pero pues ya la gente de 65, 70 años todavía se dice que es joven. Claro, porque mucha gente empezó a fallecer a los 80, 85 por ahí, la esperanza de vida puede ser de 110. Hubo un estudio de Harvard hace muchos años por ahí por la pandemia que decían que mi hijo, que hoy tiene 14 años, tenía una esperanza de vida de 110, 120 años, ¿no? Entonces, claro,
La pirámide se está invirtiendo, ¿no? Estamos viviendo cada vez más años y también de repente va a haber cada vez más jóvenes, según eso dicen las estadísticas. Entonces el gobierno dice, no, vamos a poder seguir repartiendo. Vamos a sacar una ley que es la ley 97, en donde la estrategia de pensión es donde todos van a contribuir y por eso es un sistema no de reparto, sino contributivo. Y nacen las cuentas individuales, es decir, las administradoras de fondos del retiro, mejor conocidas como Afores, ¿no? Y el Afore es una cuenta individual donde la Afore administra y su ganancia es de las comisiones que cobran, ¿no? De administrar tu pensión, tu retiro para el futuro, en donde es una aportación tripartita, en donde aporta tu patrón, las famosas cuotas verdes patronales que no se acabaron, siguen siendo, ¿no? En donde aporta la cuota social el gobierno y donde tu colaborador, tu trabajador también aportas. Pero tú aportas proporcionalmente una parte muy pequeña. Y esto fue lo que se decidió, ¿no? Y en las cuentas individuales, si tú te metes a tu estado de cuenta, en cuentas individuales, vas a ver el retiro 97, cesantía y vejez, cuota social, aportaciones voluntarias, si es que las tienes, vivienda 97 y particularmente ley 73, SAR 92 y vivienda 92, que podemos decirlo así, sobre todo el SAR 92 fueron como los albores de las afores en esa época, ¿no? Ya se empezaba a pensar en ese sentido. Me voy a regresar un poco, porque la ley 73, perdón que me regrese, porque la ley 73 tiene otra bendición. En el momento que la persona, ley 73, ejerza su derecho de pensión, ya sea directo a los 60 años o después de haber invertido en modalidad 40, tiene derecho a que le devuelvan parte parcial de su afore. Por eso es muy importante que tengas a la mano tu afore, para ver cuánto tienes ahorita y hacer una perspectiva de cuánto tendrás cuando te retires, ley 73. ¿Qué te van a devolver? Te van a devolver, déjenme sacar aquí la plumita, el retiro 97. Bueno, evidentemente tus aportaciones voluntarias si las tienes, y vivienda 97 y SAR 92, vivienda 92. Esos tres conceptos, porque aportaciones es si lo tienes o no, retiro 97, vivienda 97, o sea, Infonavit, y SAR 92, vivienda 92, esos tres conceptos te los van a devolver. Y lo más importante es que con ese dinero puedes hacer algunas cosas. Yo te diría inviértelo, no te lo vayas a quemar. O lo puedes transformar también en rentas vitalicias. Lo que no te van a devolver es cesantía y vejez y cuota social. Pero es importante que sepas qué traes ahí en ese estado de cuenta. Investígalo, ya de una vez busca, ¿no? En tu aplicación, habla, que te lo manden, qué sé yo. Me regreso a ley 97. Entonces, las cuentas individuales traen aquí, ley 73 y ley 97, todos tenemos Afore. Pero ya dije lo de la ley 73, qué puede pasar en un futuro. Oye, ¿a ley 97 se lo pueden devolver? No. Por ahí hay leyendas urbanas. Es que yo soy ley 97 y me dijeron que me iban a devolver mi Infonavit. No. Oye, entonces, ¿qué van a hacer con el Infonavit? Pues cuando llegue tu pensión a los 60 años mínimo, que también en ley 97 son 60 años, pues te la van a prorratear y va a servir para tu pensión, ¿no? No te van a devolver Infonavit y más nada, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió el 1 de julio de 1997 y esto funcionó hasta 2020, diciembre. Ahorita les digo por qué. Que las semanas cotizadas ya no iban a ser 500, iban a ser 1250 semanas, ¿no? 1250 semanas entre 52, es decir, mínimo 24 años de chamba, ¿no? Esto funcionó del 1 de julio del 97 hasta el 30 de diciembre de 2020, donde hubo una adecuación que entonces se las voy a platicar. Pero así fue, ¿no? Y a muchos ley 97 que estaban desde 1997, pues les ha tocado así, ¿no? La aportación de Afore, ¿se acuerdan? Esta tripartita de empresa, o sea, patrón, gobierno y del trabajador era del 6.5%. Y también había una pensión garantizada que era el salario mínimo vigente en ese momento, en el año en curso, pues. ¿Cuál es el resultado, sobre todo, de este 6.5%? Estoy hablando ya de ley 97, ¿eh? Por aquí dice en la plática, ¿no? ¿Sabías que México es el segundo país con la aportación de contribución más baja del mundo, contribución para el retiro? Aquí tenemos una gráfica de miembros y no miembros de la OCDE, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Hay un país que no es miembro de la OCDE, que es India, perdón. Y la India es el país que va a tener mayor cobertura de pensión con respecto al salario de sus trabajadores.
¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que se pensione de la India por el porcentaje que le retienen para su pensión de su sueldo, va a tener una cobertura entre el 80 y el 85% de su sueldo. Ejemplo, una persona allá que gane 100,000 pesos va a tener de pensión 80,000 pesos. Una persona que gane, por decirlo así, 35,000 pesos mensuales, estoy hablando en pesos, allá en la India, lo siendo en el mismo nivel o en el mismo valor, va a ganar 28,000. Italia, que si es de la OCDE, está por ahí, y también por aquí está, fíjense, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está México? México está arribita de otro país que no es miembro de la OCDE, que es Sudáfrica. Es decir, de abajo para arriba somos el segundo lugar. O como dice aquí, el segundo país que menos contribuye, ¿no? Con la contribución más baja a nivel mundial. Es decir, un mexicano con esta ley va, va a cubrir de su sueldo máximo el 30%. Voy a hacer el ejemplo, una persona que gane 100,000 pesos por punto 3 solamente va a tener una pensión o la cobertura de 30,000 pesos. Una persona que gane 25,000 pesos por punto 3 va a tener una pensión de 7,500 pesos. Oye, pero es dinero, sí, y no es que esté mal, es dinero y suma, pero no va tal vez a corresponder al estilo de vida que tú quieres, ¿no? Oye, y esto fue a 2020, se cambió en 2020, sí, yo te los voy a explicar, pero esta decisión, pues va a costar, o ya costó, está costándole mucho dinero a las personas, sobre todo aquellas que no están haciendo algo para mejorar su pensión. Ley 97, no hay modalidad 40 para mejorar la pensión. La modalidad 40 se usa de otra manera. Déjame aquí tus preguntas si quieres que te la explique en los comentarios, pero no es para mejorar la pensión. La manera para mejorar la pensión es que tengas un plan personal de retiro e inviertas por fuera para que además de lo que te va a tocar por ley, tú puedas tener un poco más, ¿no? El promedio de la OCDE es como del 50 a 55%. Nosotros estamos por abajo del promedio entre 20 y 25 puntos porcentuales en términos de cobertura de sueldo contra pensión que van a tener a partir de los 60 años. Y bueno, fue tan bajo porque yo me imagino que dijeron, mira, 6,5% porque los mexicanos van a ahorrar, van a invertir. Y pues la verdad es que si yo pregunto en un salón de 100 personas cuántos invertimos, vamos a levantar la mano tal vez 10 personas. Digo, es una estadística, ¿no? Que tenemos en ese sentido. En 2021, en el diario oficial de la Federación del 2020, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, salió una modificación a la ley, donde se dijo, oigan, pues creo que la cosa está medio compleja, ¿no? Las personas que ahorita tienen, no sé qué edad tenías en 2021, ¿no? Pero las personas que ahorita tienen 40, 45, 50 años, que están a punto de pensionarse, tal vez con ley 97, que van a tener esas edades en un futuro, todavía van a recibir el impacto de estos números, todavía. Las personas que ahorita tienen 20, 25 años y ya empezaron a cotizar, ¿no? Eh, Van a recibir el impacto de esta nueva modificación, en donde debo decir que las Afores ya están invirtiendo en mejores instrumentos de inversión, ¿no? Pero aún así van a tener que hacer un esfuerzo, porque todavía esas personas de 20, 25 años, pues todavía no les va a tocar lo que les va a tocar a nuestros hijos cuando tengan 20, 25 años, en 10, 15, 20 años ya con esta nueva ley. Espero explicarme, ¿no? Pero entonces, en enero de 2021 que entró en vigor, se redujeron las semanas de pensión. Y mucha gente, wow, padrísimo, se redujeron las semanas de pensión de 1,250 a, ahorita les explico. Se eliminó el salario mínimo como garantía y ahora hay una pensión garantizada. Salió una tabla que les voy a explicar para que ustedes tengan claridad al respecto. Y se incrementaron las aportaciones del patrón, del gobierno y del trabajador de forma progresiva. Por eso digo que a los que ya tienen ahorita 38, 40, 45 años, 50 años y son en 97 van a tener esa edad, pues estos incrementos les van a ayudar, pero no va a ser tan fuerte como a los que tienen ahorita 25 o como a los que van a entrar a la ley 97 dentro de 10 años, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Va? Y aún así, dentro de 10 años, no sé si esto vaya a cambiar. Entonces, yo creo que todos, ley 73, ley 97, deberíamos tener un plan personal de retiro u otras estrategias de inversión para poder crecer y vivir cada vez mejor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Primero, se redujo el número de semanas. Y en 2021 se dijo, y salió en noticias, y se dijo, wow, fíjense que ya ahora las semanas van a ser 750 semanas, esto en 2021. Y mucha gente estaba muy contenta, muchos que tienen 750 semanas dijeron, pues ya para qué le hacemos, seguimos, ya para qué sigo cotizando, ya con esto ya la libré. No,
Lo que tal vez no se entendió es que sí, en 2021 eran 750 semanas para las personas que en ese año cumplían 60 años y se podían pensionar, ley 97. Y esto ha aumentado gradualmente. Yo tengo un amigo que hoy tiene 60 años, 2025, pero que su tope de semanas son 850, o su mínimo de semanas, perdón. ¿Vale? Esto se va a aumentar gradualmente hasta 2031, donde van a ser 1000 semanas. Mi conclusión ha sido, como tengo muchos clientes, ley 97, que te tienen 40 y tantos, etcétera, etcétera, la mayoría de ellos, y tal vez la mayoría de los que me está escuchando en este momento, va a cumplir 60 años después del 2031. Por lo tanto, son 1000 semanas. Entonces sí, se redujo, pero solo 5 años de trabajo, ¿no? Si antes eran 1250 semanas, ¿no? Ahora son 1000 semanas, ¿no? Entonces son por 200, por 52, perdón, son, ay, 19 años. Se redujo 5 años de trabajo efectivo para la pensión de la ley 97, ¿no? Y evidentemente a partir de las 750 semanas, en ley 97 ya se tiene derecho al servicio médico vitalicio. Por lo tanto, pues aunque hayas llegado a tus 875, pues no te des de alta, ya tienes servicio vitalicio, pero busca tener esas semanas porque eso también te aporta a tu pensión. ¿Va? Entonces, esto es muy importante. ¿De dónde se va a sacar la cuantía de la pensión? No, la cuantía de pensión, esto sí es ley 97, va a ser de tu retiro 97, cesantía y vejez, cuota social, ¿no? Y Infonavit o vivienda 97 y de tus aportaciones voluntarias, ¿ok? Eh, lo que les decía, oye, ¿y el Infonavit me lo van a devolver si no lo he usado? No, va a ser usado, o sea, no, nadie te lo va a quitar, nada más que lo van a usar para tu pensión, que te vaya a tocar, pues, ¿no? No es que vaya a pasar algo extraordinario con eso, te lo van a pensar. Oye, ¿qué hago con mi Infonavit? Bueno, pues, si no has usado Infonavit y tienes la bendición de tener casa propia, lo puedes sacar para construir una casa, rentarla y después aumentar tu patrimonio, que se pague sola y después venderla. Esa es una opción, ¿no? O la puedes usar para remodelar tu casa, no sé si haya para remodelar, habrá que investigar, ¿no? Pero definitivamente, si no lo usas, se va a usar para tu pensión, así como va. De ahí se va a agarrar ese tema. Y aquí traigo un ejemplo real de un cálculo de ley 97. Esta es una persona de 57 años que me preguntarás, oye, ¿y por qué no es ley 73? Por alguna razón, alguien tomó una decisión de no darla de alta hasta después de 1997, por ahí creo que fue del 2000, la dieron de alta, no recuerdo bien el dato, pero es ley 97. No, no la pudieron haber dado de alta en ley 73, alguien tomó la decisión que no, y pues la verdad es que sí, a esta persona en particular, pues tuvo la oportunidad de hacer otra cosa. Tiene 1084 semanas, aquí están los años que ha trabajado, tiene 57 años, para los 60 le quedan 3, es decir, otras 156 semanas, y va a cerrar con 1240 semanas. Yo ya le dije que si va a cerrar así, que trabaje otras 10 semanitas más. Es decir, para que cierre con 1250 semanas, ahorita les voy a explicar por qué. ¿No? O sea, 1250 semanas, 10 semanas más son como, ¿qué? 2 meses y medio, más o menos, ¿no? Más de chamba. Si ustedes se meten a Google, googleen, por favor, aquí googleen la página de calculadora Afore IMSS, así en Google, les va a salir una calculadora en la que yo calculé esto, ¿vale? Y te va a pedir tu saldo de Afore, es muy importante que tengas tu saldo de Afore, por eso aquí lo puse, el saldo de Afore que tenía ella en ese momento del cálculo, tu fecha de nacimiento, sexo, ¿a qué edad te quieres pensionar? Dice 60, 65 años. Yo lo hice con los 60 años. Tu fecha de alta en el IMSS, que se lo puedes sacar no con el número de seguro social. Vete directamente para que lo puedas comprobar. Bueno, sí con el número de seguro social, pero para que sea muy, muy bien en tu constancia de semanas cotizadas en la última hoja, tu primer chamba dice fecha de alta de tu primer chamba. Te va a pedir tu salario integrado mensual, multiplicas, por ejemplo, este 538 por 30.4, esto es el dato que le di, y te va a dar tu pensión estimada a los 60 años. Es decir, ella o él va a tener una pensión estimada de 8,804 pesos. Y si su Afore dice 502,000 pesos, cuando termine va a tener 584,000. Esto sale en la calculadora, te hace un estimado. Yo le dije a ella, bueno, sí, pero esta pensión es en un futuro, en 3 años en el caso de ella.
¿Qué pasa si yo esa pensión, aquí lo multipliqué por 4, le puse negativo porque es una salida de flujo efectivo, la regreso de los 60 a los 57 años a una inflación del 4%, me estoy viendo muy, muy conservador y en promedio lo que pudo haber pasado. Entonces tu pensión, si te pensionaras hoy con estos valores, es de 7,826,72. Pero la ley 97 tiene un beneficio, la pensión garantizada. Entonces, la idea es comparar si la pensión garantizada va a ser mayor a la pensión de esa calculadora o viceversa. Y entonces, te puedes meter al Diario Oficial de la Federación, busca en Google Diario Oficial de la Federación, enero 2021, pensión garantizada, ley 97, te sale esta tabla, que no es que mi máquina esté borrosa, así de borrosa la encontré yo en ahí. Y aquí lo que ocurre es semanas. ¿Se acuerdan? Yo le dije 1,250 semanas para que se fuera a tope, por eso trabájale otras 2 meses y medio para que alcance las 1,250 semanas. Aquí están las semanas, la edad de retiro que va de los 60 a los 65 o más y el valor de UMAS, porque la pensión garantizada se va a realizar del valor en UMAS del salario integrado mensual. Entonces, ella o él tiene 538,30 por 30,4. Este es el valor de su sueldo integrado mensual. El valor de la UMA en 2025 es de 113,14. Yo le dije que fueran 1,200, que trabajara más para que llegara a las 1,250 semanas. Y se quiere pensionar a los 60 años. Entonces, haciendo este valor a UMAS, son 4,75 UMAS. Entonces, fíjense, me voy a la tabla nuevamente. Y tal vez lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos todos, ¿no? Un poquito más chico, porque si no, no lo vamos a ver. Para que lo veamos todos. Ahí ya no sé cómo hacerlo más chico. Ahí está, ¿no? Entonces, ella va a ir a tope de semanas. Perfecto. Su sueldo en UMAS, ¿se acuerdan? Dijimos que es 4 punto ¿qué? Déjeme ver. Ya no lo veo. Oh, bueno, ahorita era 4 punto y algo. Está en este valor. A los 60 años, ¿sale? El valor de 4 a 4,99 a los 60 años, 1,250 semanas, le da una pensión garantizada de 6,761 pesos. Repito, fíjense, el UMA, ¿de dónde lo saqué? De su salario, entre los UMAS, 4,75. Entonces, 1,250 semanas, ¿se acuerdan que le dije? Trabájale 2 meses y medio más para que llegues a 1,250 semanas y no te toque esta columna, mejor que te toque esta, ¿no? 4,75 UMAS, está aquí en este rango, 60 años, 6,761 pesos. Ahí está. Pero obviamente, como ese cálculo es de 2020, yo lo que tengo que hacer es este cálculo, llevármelo a las inflaciones ya declaradas y además reales a 2024, donde la última inflación fue en febrero de 2025. Entonces, realmente estos 6,761 al día de hoy, en estas inflaciones reales, equivale a 8,804 pesos. Pero ese cálculo sí lo hice hoy, a sus 57 años. Por lo tanto, faltan tres. Ahora al revés, me lo llevo de hoy, 3 años en adelante, con los mismos 4% de inflación. Entonces, su pensión garantizada sería de 9,904 pesos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se acuerdan? En la calculadora que hicimos era 8,804 en la pensión de la calculadora. La pensión garantizada como 1,000 pesos más. Cuando la pensión garantizada sea mayor al cálculo de esa calculadora, te va a tocar pensión garantizada. Y viceversa. Cuando la pensión de la calculadora sea mayor a la pensión garantizada, te va a tocar la pensión de garantizada. Yo me he dado cuenta de algo y te lo digo de una manera muy seria. Tengo muchos clientes Ley 97 que están invirtiendo. El 85-90% de esos clientes les va a tocar pensión garantizada. ¿Quiénes van a tener pensión con la calculadora? Los que tienen puestos directivos que ganan más de 80,000 pesos, 90,000, 100,000 pesos. A eso les va a tocar ese tema directivo, o más bien esa pensión de la calculadora. A la gran mayoría de los mexicanos les va a tocar pensión garantizada. ¿Está bien o está mal? Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy dándote las herramientas para que a partir de hoy tomes decisiones, ¿no? Yo lo que digo a mis clientes cuando ven los números, oye, espérame, digo, a ver, espérame, es una bendición que te vayan a dar dinero. No sé si van a ser 10,000, 15,000, 20,000, 9,000. He visto pensiones garantizadas de 12,000, 13,000 pesos. La más alta que he visto es de 35,000 de un directivo que gana ahorita 90 110,000 pesos, pero ojo, o algo así, no le van a dar solo 110,000. ¿Te acuerdas también esto sobre salario tope hasta 2,800? Entonces le va a tocar como 30,000 con la calculadora, 32,000 pesos, algo así salió el cálculo. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar la pensión garantizada si es pensión garantizada? Bueno, pues estos 9,000 se los van a tomar de su Afore, ¿te acuerdas? De estos 584,000.
Y cuando se acaben esos 584,000, el gobierno va a poner todo lo que resta. Es decir, esta persona para que solita pudiera pagarse los 9,904, lo multiplico por 12, por 15 años de esperanza de vida, debería tener en su afore 1,782,000. Está en chino que con el salario que tiene tenga 1,782,000, va a tener 584,000. Por eso, el resto, si lo podemos ver, el otro 1,200,000 se lo va a aportar el gobierno. Con todo lo que implica, se lo va a aportar el gobierno. Así lo dejo. La pregunta es, ¿y de dónde? Y bueno, hasta aquí, ley 73, ley 97. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago para mejorar mi ley 73? Ya lo dije, modalidad 40. Si tienes los recursos, métete en modalidad 40. No es a fuerza a tope, lo puedes un poquito arriba, 100 pesos, 200,000 pesos arriba de lo que traes, 500 pesos, te puedes ir bien a modalidad 40. ¿No? Esa es una manera, pero también toma en cuenta, como la gráfica que dijimos, que ese dinero, aunque aumente con la inflación, la vida aumenta más por el tema del salario mínimo. ¿No? Entonces, busca alternativas de inversión que te permitan también no perder poder adquisitivo de tu pensión ley 73. Eres ley 97, urge que tengas un plan personal de retiro para que lo que te vaya a tocar, ya sea pensión garantizada o cálculo normal, puedas tener una pensión más digna. ¿No? Entonces busca, ahorra, etcétera, te invierte, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, yo aquí te voy a dejar otra vez más mi QR por si quieres mandarme un WhatsApp y con todo gusto yo te ayudo a que podamos descubrir cuál es la mejor manera de llegar a una pensión mucho más digna o recuperar tu poder adquisitivo si eres ley 73. Ahora, ¿y cómo hacerlo? Yo digo invirtiendo. Invirtiendo es una manera muy, muy importante de hacerlo. Hay tres claves fundamentales para poder invertir, ¿no? O sea, vas a tomar la decisión de poder invertir, toma tres cosas muy importantes. Tu estrategia de inversión, que tiene que ver con el instrumento de inversión que vayas a elegir. CETES es un instrumento, Standard Poor's es un instrumento, oro es un instrumento, plata es un instrumento, abrir un negocio es un instrumento, comprar tierra es un instrumento y bienes inmuebles es un instrumento. Lo importante es el instrumento que vayas a elegir. Y ese instrumento que vas a elegir depende de tu apetito de riesgo. Es importante que definas si eres conservador, moderado o dinámico. No está mal ninguno, simplemente es tu personalidad y es importante que conozcas cuál es tu personalidad de inversionista. Es importante el horizonte de inversión. Si vas a invertir en renta variable, yo le digo que mínimo 5 años para arriba. Si tienes un objetivo de menos, pues juégale una combinación entre renta fija y renta variable. Y si es a menos de 2 años, renta fija, ¿no? Para que no tengas un riesgo ahí. Es muy importante el horizonte de inversión. Evidentemente, inversiones para retiro, 15, 20, 25 años, depende de la edad que tengas. Y las necesidades de liquidez. Es importante que busques tus necesidades de liquidez. ¿Va? No es lo mismo tener un terreno cuyo riesgo de liquidez es muy alto a que tener un fondo en Standard Poor's donde puedas sacar dinero cada 72 horas, por ejemplo. ¿No? Es muy importante. Fundamental es el proveedor financiero. ¿No? ¿Con quién vas a invertir y quién representa al proveedor financiero? De entrada, el que representa o quien representa al proveedor financiero debería tener credenciales de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión Nacional de Banca y Valores, todas esas credenciales, experiencia, cierta cantera administrada, etcétera, etcétera. Y la empresa, pues debe estar regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por la Comisión Nacional de Seguros, de Fianzas y perdón, de Seguros y Fianzas, por la Comisión Nacional de Banca y Valores, que tenga, además que tenga experiencia, que sea mundial, que tenga sustento, que no se vaya a tambalear en el primer estornudo de alguien, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aguas con los adivinatazas, ¿no? Yo adivino el mercado, eso no existe, no hay manera de adivinar. En renta variable no hay manera de adivinar el mercado. Renta fija lo podemos medio prever porque es más controlado, depende de menos factores, pero en renta variable depende de muchos factores. Ya lo vimos con el tema de Trump, con los aranceles, ¿no? O sea, el tema de la guerra con China, la guerra comercial con China y ahora con México y Canadá, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante el proveedor. Y tres, el vehículo, la estructura de inversión que te permita que no solo que tú estés seguro, sino que sea fácil de entender y que te dé ciertos beneficios, sobre todo fiscales, ¿no? Y evidentemente es muy importante que consideres el entorno actual. Estamos pasando un entorno ya no de tanta volatilidad como el primer trimestre y abril de este año, pero sí estamos pasando un entorno medio volátil, ¿no? Por todo esto de Ucrania, Rusia, que sigue por ahí. Ya bajaron las hostilidades entre Irán e Israel, pero bueno, Trump todavía sigue ahora en contra del presidente o director general de la Fed y la novela con Elon Musk. En fin, todo eso mueve, hay que entender el entorno, ¿va? Que es muy importante.
Yo sí diría que si apenas vas a incursionar en esto, pues tengas un muy buen asesor financiero, no un vendedor de tasas, un buen asesor financiero, que es muy importante. Ahora, puedes invertir en dos ámbitos, renta fija y renta variable. Renta fija, como lo dice ahí en la definición, es de bajo riesgo y la mayoría de esas inversiones son en bonos, tanto privados como públicos. Los certificados de la tesorería, por ejemplo, los CETES, es renta fija, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la renta fija? Bueno, el riesgo de la renta fija es que quiebre un país, como ya hemos visto quiebres, sobre todo en términos de gobiernos zurdos, ¿no? También de derecha, ¿no? Pero hemos visto eso. Y o el riesgo menor es que los bancos centrales, Banco de México, la Fed en Estados Unidos, Banco Central Europeo y los bancos centrales de cada país, la renta fija de cada país, bajen las tasas de referencia. México, bueno, el Banco de México acaba de decidir hace unas semanas bajar la tasa de referencia de 8,50 a 8, venía a 9, la bajaron a 8,50, bajaron a 8, y eso va a impactar directamente en la renta fija. No es que vayas a perder, vas a ganar menos. Pero si tu horizonte de inversión es de 1 a 3 años, ¿no? O no eres muy apetitoso para el riesgo y te da miedito y mejor quieres algo conservado, aunque no ganes mucho, pero esté tu dinero creciendo poco a poco, renta fija es lo ideal. Renta variable, como dice ahí, es invertir en la mayoría de los casos en acciones de empresas. ¿Qué es una acción? Una empresa Bimbo, Amazon, está dispuesto a vender parte de su capital, parte de su patrimonio en fracciones que se llaman acciones. Entonces tú puedes comprar acciones en las diferentes bolsas del mundo. En México, gracias al sistema internacional de cotizaciones, podemos estar en nuestra oficina e invertir en cualquier parte del mundo que esté en ese sistema, evidentemente. Entonces, es más riesgoso, pero también los premios en términos de retorno de inversión pueden ser más grandes. Y aquí sí, las inversiones en renta fija, digo, perdón, renta variable, desde mi punto de vista, deben ir de 5 años para arriba, ¿no? ¿Y por qué? Porque está demostrado, según tendencias, que los mercados en términos de renta variable en el largo plazo son alcistas. Aquí tenemos el Standard Poor's 500. Aquí tenemos el Standard Poor's 500 en un histórico de 1970 a 2024, al año pasado. Y lo que tienen aquí son hechos históricos. Aquí está el Brexit, cuando la Unión Europea, perdón, la Gran Bretaña decidió salir de la Unión Europea. Digo yo, agarró su valor y se lo llevó, ¿no? Yo solito aquí puedo, ¿no? Aquí está el COVID, ¿no? Por aquí anda el Y2K, los que somos más o menos del vuelo se acordarán que había como temor de que en 1999, 31 de diciembre, 0 horas, se iban a tronar todos los sistemas y pues no sé qué pasó, si alguien lo arregló o no, pero yo no me acuerdo que haya pasado algo fuerte. Aquí están los ataques terroristas del 9/11 y aquí están la Rusia financiera de la crisis financiera en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente lo que ustedes ven hacia abajo son minusvalías y lo que ven hacia arriba son plusvalías. Entonces podemos decir que en el largo plazo la tendencia de la renta variable siempre es alcista, con sus bajas, sí, claro, ¿no? Oye, José Ángel, vemos una pérdida aquí en 2008, 2009. Creo que ahí los mercados bajaron 50 y tantos %, pero no es pérdida. Le decimos minusvalía. Pérdida si alguien se salió, vendió con pérdida, perdón, vendió con minusvalía y asumió pérdida. Pero si alguien aguantó y dijo, yo sé que esto es de largo plazo y voy a aguantar los siguientes 16 años, 2008, 2024, esto fue lo que tuvo de plusvalía. Entonces, aquí estamos equiparando una persona que entró con $1 antes de 1970, hoy tiene $137 en 2024. Entonces, para que te des una idea de que la tendencia, si va a ser una inversión a más de 5 años, va a ser alcista, ¿no? Claro, si son planes de 10, 15, 20 años, mucho más. Aquí tenemos una historia del Standard Poor's de 151 años. Aquí tenemos de cero, o sea, empate, ¿no? A -50 de minusvalía, por ahí en 1931 una de minusvalía tremenda, ¿no? Y de cero a +50% de plusvalía que hubo en 54, 35 y 33. Y si hacemos el recuento de los años, no de los daños, de los años, en el 70% de estos años hubo plusvalías de diferente índole y en el 30% de los años hubo minusvalías. La minusvalía es parte del show de la renta variable. Es más, es hasta bueno que haya minusvalías porque eso habla de ajustes, habla de reflexiones de los inversionistas, el mercado se ajusta y vuelve a subir, ¿no? Y además estamos invirtiendo en empresas y las empresas se abren para generar ganancias, pero no todos los años, meses son buenos, ¿no? Hay meses para olvidar, ¿no? Hay meses que no son los mejores, meses de 50, ¿no? Y cuando ha habido bajas promedio de más del 10%,
Por ejemplo, en 2000, estos son estadísticas, ojo, no estamos adivinando el mercado, estamos viendo tendencias. Cuando los mercados han bajado más de 10%, en promedio 24, por ejemplo, en 2000, en 2009, donde el decline del mercado fue el 56,57% cerrado, ¿sí? El año que vino creció al 68, se recuperó el 56 y ganó un poco más, una plusvalía de más. Pero en 5 años acumulado tuvo plusvalías de 177%. Y aquí pueden ver el histórico. Claro, en promedio, los mercados en estos sucesos históricos, algunos de ellos tal vez recesiones, bajaron en promedio 24,3. Pero en los siguientes 5 años tuvieron plusvalías de 120. Es decir, recuperaron el 24 y generaron casi el 90-95% de plusvalías. Entonces, pues cuando hay una baja en el mercado, hay que invertir, hay que mantenernos invirtiendo. Me habló un cliente justo por marzo, José Ángel, ¿qué está pasando? Le expliqué, lancé una webinar de los sucesos que estaban ocurriendo en la guerra arancelaria, bla, bla, bla. No voy a meter más en detalle, lo pueden ver aquí en uno de mis episodios, esa webinar. Eh, entonces, yo le dije, oye, a ver, ¿tienes dinero que no estés usando? Sí, como 100,000, inviértelos. ¿Pero por qué? Pues porque vas a comprar barato. Que esa es una de las ventajas de comprar en estos declines. Compras barato, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que ese dinero va a tener mucho mejores resultados en el largo plazo que el dinero que estabas invirtiendo en una subida o incluso ya en plusvalías sostenidas. Entonces eso es muy, muy importante. Estos son datos, esto es lo que pudiera pasar. Que pase es otra cosa. Nadie puede saber qué puede pasar en el futuro, sobre todo de la renta variable. Y este es el Nasdaq. Nasdaq es un índice. Para aquellos que me preguntan qué es Standard Poor's y Nasdaq, a nivel mundial hay diferentes bolsas, ¿no? Y hay millones de empresas que están cotizando en las diferentes bolsas. Hay calificadoras de las empresas, califican a las mejores y las meten como en cajitas. A esas cajitas les vamos a llamar índices. Y a esas cajitas meten empresas, las mejores empresas de diferentes sectores. Por ejemplo, el índice Dow Jones en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, tiene a las 30 empresas más importantes del sector industrial de Estados Unidos, Bolsa de Nueva York. Es el índice Dow Jones. El índice Standard Poor's tiene a las 500 empresas más importantes de la Bolsa de Nueva York de diferentes sectores y tamaños en ese sentido. Y el índice Nasdaq, para aquellos que les gusta la tecnología, tiene a las 100 empresas más importantes tecnológicas de la Bolsa de Nueva York. Entonces, aquí podemos ver cómo en 2016 el índice Nasdaq valía 4.903 puntos. No son dólares, son puntos. Se hacen promedios de variabilidad y se sacan en puntos. Y en 2024 subió hasta 17.606 puntos. Hoy estaba yo viendo el índice de Nasdaq, ya pasó los 20,000 puntos otra vez porque tuvo minusvalías en esta etapa de la guerra arancelaria que destapó Donald Trump. ¿Qué quiere decir con esto? Pues 4 por 4, 16. Una persona que invirtió en 2016 en Nasdaq, su dinero creció 4 veces. 100,000 pesos, 400,000, 1 millón, 4 millones. Evidentemente con todo y sus minusvalías. Aquí está el COVID en Nasdaq, ¿no? Y aquí en 2023 tenemos otra disminución en Nasdaq. Por supuesto, hay plusvalías y minusvalías, pero entendemos que esto es de largo plazo, que las minusvalías y plusvalías son parte del show, pero la mentalidad siempre es de largo plazo porque entiendo que en el largo plazo, evidentemente, hay alzas, o sea, la tendencia es alcista. Y bueno, ya para ir terminando, porque creo que ha sido mucha información para ustedes. Cuanto antes inviertas, mejor. ¿No? Y aquí está la magia del interés compuesto, interés sobre interés. Dice aquí, cuanto antes empieza, más tiempo hay que para las inversiones generen rendimientos sobre rendimientos. Es la diferencia entre ahorrar e invertir inteligentemente. Una persona que tiene hoy 40 años, y es ley 97, por ejemplo, muy probablemente sea ley 97, si invierte 5,000 pesos constantes, así religiosamente, 25 años, va a tener 6,634,167 pesos. ¿No? ¿Qué pasa si a los 65 años ese dinero lo deja trabajar? 6,634,167. Este cálculo lo hice al 10% de rendimiento en renta variable, promedio. El año pasado Standard Poor's dio un poquito más del 20 en dólares y en pesos un poco más del 40, pero eso no sucede cada año, ya lo vimos. En promedio el 10%. ¿No? Este crecimiento así es. ¿Y qué pasa si cuando termine este dato deje esos 6,634,000 al 10%? Por punto 10 tendría rendimientos de 663,000 pesos, dejando capital entre 12, se formaría una rentita de 55,200 pesos cerrados. ¿No? Si es de 97 más lo que le toque
por lo que le corresponde en su cálculo de ley 97, que pon tú otros 15, 20, 7, la verdad es que sí suma. Eso es muy importante. ¿Qué pasa si una persona de 30 años, que esa seguro va a ser ley 97? O sea, no cabe ni la menor duda. Tendría 18.983.000 pesos porque va a tener 35 años de inversión. 35 años de inversión. ¿No? Si deja trabajando esos 18.983.000, lo voy a dejar así cerrado, al 10% que fue el cálculo, si lo hice bien, 100, no, 18.983.190, lo deja trabajando al punto 10 a sus 65 años, tendría 1.898.000 de rendimiento entre 12, 158.000. Claro, habrá que quitar la inflación. Yo calculé con el 10% menos inflación, si es el 4 es el 6 real. ¿No? Pero esto es algo muy, muy interesante. ¿Por qué la gente no invierte? Miren, hay un principio que yo he visto que nos está jugando en contra, que es el principio de la inmediatez. La misma persona que dice, no, es que no quiero invertir 5.000 pesos con mi tarjeta de crédito o con mi sueldo, con mi débito, esa misma persona puede gastarse 5.000 pesos en una super pantalla, en un auto. Oye, ¿está mal la pantalla del auto? No. Pero claro, la pantalla y el auto, pues es firma y listo, se lo lleva, aunque siga pagando 5, 10, 15, 20 años más y pague mucho más por las tasas de interés, ¿no? Evidentemente, si invierte 5.000 pesos durante 35 años, no va a ver el dinero, lo va a ver en su plataforma, pero no va a ver el dinero en su bolsa hasta que tenga ese dinero, ¿no? Hasta su retiro, pues. Hay productos que te permiten tener dinero en la bolsa antes del retiro. Habrá que investigarlos y habrá que preguntar y con gusto los podemos comentar. Pero no te dejes llevar por la inmediatez. O sea, sí, te mereces cosas ahorita, por supuesto, pero esas mismas cosas también te las vas a merecer cuando tengas 60, 65 años. Y si no haces nada hoy, corres el riesgo de no poder adquirirlas y tener el estilo de vida que te mereces y que de alguna manera al que estás acostumbrado el día de hoy. Y por último, bueno, hay productos que además de todo te pueden dar beneficios fiscales. Investiga en la ley del ISR, artículo 151 y el artículo 93. El artículo 151 es que tu aportación para el retiro sea 100% deducible, el artículo 93 no, es muy importante. El artículo 151 te va a permitir exentar impuestos cuando saques dinero a partir de los 65, el artículo 93 a partir de los 60. Oye, ¿qué pasa si requiero dinero antes del retiro o del plan? Bueno, si es con el artículo 51 y sacas dinero antes de los 65, te van a retener el 20% del dinero que saques. Si sacas 100.000, 20%, 20.000 pesos, ¿no? Si estás con el artículo 93, sí te van a retener el 20%, pero de la ganancia real. Y si sacas dinero antes de los 60, evidentemente, ¿no? Pero de la ganancia real. Ejemplo, tengo un cliente con el artículo 93, requirió 200.000 pesos, le retuvieron solamente 3.980 pesos. ¿Por qué? Porque ese fue el impuesto de su utilidad real sobre los 200.000 pesos. Entonces, también en flujo efectivo, este es muy interesante. Y con el artículo 151, si llegas a fallecer, el dinero que está ahí se va a tus beneficiarios, pero les van a retener impuestos. Si estás con el artículo 93, también se va a ir a tus beneficiarios, pero libre de impuestos. Oye, ¿por qué en el artículo 51 está ese 20% y le cobran impuestos a los beneficiarios? Bueno, pues porque la lógica es que ya te están permitiendo deducir impuestos. Y esa deducción de impuestos te va a servir para disminuir impuestos a pagar o incluso para tener impuestos a tu favor y que te los devuelvan y que lo puedas reinvertir, ¿no? En el artículo 93, como no te permiten esa deducibilidad, te dan otros beneficios. Y listo, yo aquí los dejo. Qué gusto que me están escuchando en esta grabación. Vamos a platicar. Si realmente quieres tener una idea más profunda, porque cada caso es diferente, ahí está el código QR, mándame un WhatsApp o mándame un mail, está mi mail, jose.aram@garanteseguros.com. Si no eres tan cibernético, ahí está mi teléfono, mándame un WhatsApp al 22 25 99 85 65, pero platiquemos porque la oportunidad está. O sea, alguien dice es que la ley 97 está muy fea. No, no está fea. Son las reglas del juego. Tiene otros desafíos, tiene otros desafíos, ¿no? La ley 73 tiene otros desafíos, tiene otras bondades. También esta tiene sus bondades. Bueno, habrá que buscarlas, pero sí o sí, no importa qué ley seas, es importante invertir. Invertir porque la calidad de vida que nos merecemos está delante de nosotros y nos está esperando. Todo lo que mereces está adelante de lo que puedas invertir el día de hoy. Yo te agradezco mucho. Yo soy José Ángel Arán. Que les vaya muy bien. Éxito pleno.